Iglesia MCM, formando familias felices. Quiero que busquemos nuestras Biblias, por favor. Aleluya. El libro de Filipenses, capítulo 1. Y vamos a ver el versículo 3 en adelante. Filipenses, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Tremenda actitud la de este niño, ¿no? La de querer hacer algo cuando los demás no querían hacer absolutamente nada. Pero pudo ser modelo y ejemplo para muchos que se sumaron y lograron mover este árbol. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 3. ¿Ya lo tiene? Dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, verso 12, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Amén. Padre, gracias por tu bendita palabra. Te pido que traigas revelación de ella a los corazones, que bendigas, Señor, a mis hermanos, a mis hermanas, que nos ayudes en este transitar de la nueva etapa, de esta nueva dimensión que se abre con el cumplimiento de nuestros 17 años en este lugar, Señor, y que podamos mirar el futuro con optimismo, preservar, conservar, consolidar todas las bendiciones que tú nos has dado, y saber que la gloria postrera será mayor que la primera, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén y amén. Damos un aplauso a la palabra. A los que nos ven por internet, les decimos bienvenido a Misión Cristiana para el Mundo. Amén. Aleluya. En el capítulo 10 de mi libro, que se llama Los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo,
yo hablo de un tema que yo llamo comunión en el Evangelio, defensa y confirmación del Evangelio y progreso del Evangelio. Eso está en la carta que acabamos de leer, en el capítulo 1, versículo 5, versículo 7 y versículo 12. Vamos a ver el versículo 5 un momento. El versículo 5, capítulo 1, Filipenses, verso 5. El apóstol Pablo estaba orando por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Verso 7, vamos a ver el verso 7. Dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Y el versículo 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Más adelante dice Pablo, dice en el capítulo 1, versículo 27, dice algo más sobre el Evangelio. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Note que en el capítulo 1 se nombra mucho la palabra evangelio, 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 comunión en el Evangelio, defensa y confirmación del Evangelio, progreso del Evangelio, que vivan como es digno del Evangelio. ¿Aló? La palabra evangelio no aparece en el Antiguo Testamento, es una palabra básicamente del Nuevo Testamento. El Evangelio viene con Jesús, ya que el Evangelio es Jesucristo mismo, y la palabra evangelio significa buena nueva o buena noticia. Amén. Cuando nosotros hacemos referencia y decimos nosotros somos cristianos evangélicos, lo que estamos diciendo es que creemos en el Evangelio. Amén. Creemos en los evangelios, creemos en el Evangelio de Jesucristo, creemos en la buena noticia. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El apóstol Pablo dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Quiero repasar este tema porque me parece importante, después de haber vivido lo que fue la semana aniversaria, donde se removieron tantos sentimientos de esos 17 años, de muchas situaciones que nosotros hemos vivido en este lugar desde que fuimos llamados para levantar la obra del Señor en este lugar. Fue una experiencia hermosa. Los que pudieron venir ese lunes, el martes, el miércoles, como a rememorar todos aquellos acontecimientos de los primeros 5 años, luego de los próximos 5 años y luego de los otros años hasta el tiempo presente. Aleluya. Es evidente que ha habido progreso en el Evangelio, que con esta iglesia el Evangelio ha progresado. Digan amén. Por allí tiene mi hermano Andrés 200 periódicos, el periódico que tiene como título La Verdad Hoy, de la licenciada Mary Araki. Impresionante ver que en ese periódico, en el último que editaron, aparece mi persona en las páginas del medio con otros ministros a nivel nacional en lo que fue la convención de la iglesia cuadrangular. Y ahí está el resumen de las cosas que yo más o menos ministré en ese lugar. Y el saber que uno ya está apareciendo allí con esos grandes ligas, una gran bendición, siendo de influencia por el trabajo que estamos haciendo en este lugar. Pero también en ese periódico hay una página completa que habla de la convención, de la última convención de niños. Creo que hay solamente 200 periódicos y al final los van a vender afuera. Los primeros 200 que lleguen se los llevan. Pero es una bendición ver a nuestro nombre, nuestra iglesia allí insertada como una de las iglesias en Venezuela que está haciendo punta de lanza en la obra social, en el trabajo social, en el impacto con los niños, en el crecimiento con la iglesia. De manera que yo puedo decir como Pablo, yo quiero, hermano, que ustedes sepan que las cosas que nos han sucedido, todas, buenas y malas, han redundado más bien ¿para qué? Para el progreso del Evangelio. Evidentemente el Evangelio ha progresado. Hemos abierto iglesias donde nunca pensamos que íbamos a abrir iglesias. Tenemos pastores con iglesias que ya son consideradas iglesias grandes y en crecimiento. Todas nuestras iglesias son lugares con espacios propios, comprados.
estamos construyendo, estamos creciendo, nos estamos desarrollando, y yo le doy gracias a Dios porque el evangelio ha progresado. Diga amén. Pero como vimos la semana pasada, a Josué, cuando fue a conquistar, Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente. Pero cuando Josué tenía casi 100 años y reúne al pueblo para preservar la conquista, Josué le dijo: esforzaos mucho. Y eso me da una enseñanza, que para conquistar hay que esforzarse, pero para preservar la conquista hay que esforzarse, pero mucho. Diga amén, aleluya. Hay que esforzarse más. ¿Cuántos dicen amén? Hay una palabra en Eclesiastés capítulo 4 versículo 4. ¿Por qué? Escúcheme, ¿por qué cuando ya hemos conquistado el esfuerzo tiene que redoblarse? Eclesiastés capítulo 4 verso 4. Mira cómo dice: esto para todos los que quieran tener una empresa de bendición, los que quieran tener sueños de bendición, los que quieran tener una familia de bendición. Una vez que lo conquista, porque el esfuerzo tiene que ser mayor. Dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras, ¿qué despierta? Despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Cada vez que se haga algo bueno y excelente, ¿sabe qué quisiéramos los que hacemos cosas buenas y excelentes? Aplausos, puros aplausos. No quisiéramos ni crítica ni murmuración, solamente aplauso. Pero dice el sabio Salomón que hay una cosa que despierta cuando las cosas se hacen bien y excelente. Hay algo que se despierta en muchas personas, y es ¿qué cosa? La envidia. La envidia. ¿Me estás siguiendo? O sea, si tú tienes un negocio de bendición y que prospera, hay gente que va a decir: oh, qué chévere el negocio, te van a admirar, pero mucha gente te va a ¿qué? A envidiar. Mujeres, si se consiguen un buen hombre, no se lo cuenten a todo el mundo, porque si usted se pone a vender el producto, ay, mi hombre es tal, mi hombre es tal, mi hombre es tal. Unas te van a decir que soltaria eres, ay, naciste enmantillada, ay, qué chévere. Pero otras te van a ¿qué? A envidiar, y si te lo pueden tumbar, te lo tumban. ¿Aló? Lo mismo si uno se consigue una buena mujer. Mire que Salomón tuvo más de 1000 y dijo: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? O sea que en 1000 no la consiguió. Cuando se consigue una, no hay que decirlo muy duro. ¿Aló? Porque se la pueden ¿cómo? Envidiar y tumbar. Si tienes prosperidad y éxito, una realidad que vendrá contra esa prosperidad y el éxito es la envidia. Si Dios te da tu carro, tu casa, tu prosperidad, tu negocio, habrá gente que te envidiará. Y si tu negocio es excelente y la obra que tú haces es excelente, habrá gente que te envidiará. Pero esto no escapa al evangelio. En el evangelio, cuando se hacen las cosas bien, todo trabajo, dice allí, y toda excelencia de obra despierta ¿qué? La envidia del hombre contra su prójimo. Así que si esta iglesia hubiese permanecido como era hace 17 años, a lo mejor ningún pastor me envidiara y yo fuera amigo de todos los pastores. Y era decir que ese pastor pobrecito allá es chévere, ¿vale? Tiene 17 años aquí, es pobrecito ahí. Mira, tiene la camisa rota, pero él es un hombre del Señor, aleluya. Y todos fueran amigos míos. Pero yo he visto que la obra que hemos hecho ha despertado ¿qué? Envidia de muchos, no brujos, hechiceros, santeros, que sí seguramente la tienen, satanistas, luciferianos, sino de gente que se llama cristiana. De gente que se llama cristiana. Y uno tiene que aprender a vivir con eso y a seguir trabajando a pesar de eso. ¿Aló? A seguir trabajando a pesar de eso. Por eso el apóstol Pablo nos da una clave, o nos da 3 claves poderosas en el libro de Filipenses. La primera es comunión en el evangelio. La segunda es defensa y confirmación del evangelio. Y la tercera es el progreso del evangelio. Quiero leer lo que dice el libro. Dice: el apóstol Pablo, dice, llegó a considerarse a sí mismo un perito arquitecto. En Primera de Corintios capítulo 3 versículo 10, Primera de Corintios, vamos a ver, capítulo 3 versículo 10, si multimedia está allí. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto
puse el fundamento. Así que el apóstol Pablo era un perito arquitecto poniendo fundamentos apostólicos en la iglesia. Y él se consideraba un experto, un perito arquitecto poniendo fundamentos. A lo largo de su ministerio y de su apostolado, lo vemos no solo fundando iglesias, pastoreando, sino también poniendo fundamentos indispensables para el funcionamiento presente y futuro de la iglesia cristiana en el mundo. La carta a los Filipenses, que es una carta chiquita, pequeñita, en extensión, se dirigía a la iglesia más antigua de Europa y es redactada o se escribe desde la cárcel. El apóstol Pablo escribe esta carta estando preso. Es alentador ver a Pablo alentando, valga la redundancia, en medio de la circunstancia que él está viviendo. Él está preso, pero en la carta está dándole ánimo a los que están afuera. Diga gloria a Dios. ¿Escuchó? Él está preso, pero le está dando ánimo a los que están afuera. Pero ya, ¿por qué? Ya había madurado a través de las pruebas, de los altos y bajos de su vida ministerial. La epístola de Pablo a los Filipenses constituye un mensaje de un pastor a su grey. A diferencia de otros casos, esta epístola no tenía como motivo una crisis al seno de la iglesia. Resalta en esta epístola el gozo, la palabra gozo, el gozo de Pablo en medio de las circunstancias y el llamado a que ellos vivieran en un gozo continuo. Cuando yo me convertí, habían dos cosas que yo escuchaba mucho en mi iglesia y en los hermanos de la iglesia. Una era: no te dejes robar el gozo, que nada te robe el gozo. Y otra era: que nada te robe la paz. Yo hoy le digo eso a la iglesia MCM: que nada le robe el gozo y que nada ni nadie le robe la paz. Amén. Que nada ni nadie le robe el gozo de la salvación y que nada ni nadie le robe la paz. Vamos a ver Filipenses capítulo 1 verso 4, algunos ejemplos donde se cita el gozo en esta carta. Mire, ve, dice que siempre en todas mis oraciones rogando, ¿con qué? Con gozo por vosotros. Qué chévere, no me lo quite por favor. Qué chévere que un pastor pueda orar por su grey, ¿con qué? Con gozo, porque hay pastores que oran por su grey amargado, porque la gente se porta mal. ¿Aló? Yo le puedo decir que yo oro con ustedes con gozo. Aleluya, con gozo. Esta iglesia lo único que produce es gozo, el servicio, el afecto, el amor. Aleluya, la capacidad que tiene esta iglesia de dar. Aleluya. Él oraba con gozo. ¿Con qué oraba él? Con gozo. Vamos a ver Filipenses 1:18. Filipenses 1:18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto que dice, me gozo y me gozaré aún. Él dice que unos predicaban a Cristo por envidia, otros por contienda, y él dice, y yo me gozo, porque Cristo está siendo predicado. Filipenses 1:25, vamos a ver, Filipenses 1:25, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho, ¿y qué? Y gozo de la fe. Aleluya. Filipenses capítulo 2, verso 2. Filipenses capítulo 2, verso 2. Dice, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No me vaya a quitar ese texto, por favor. El miércoles, cuando hablaba de esto a la iglesia, les hablaba de mi iglesia Emanuel de Caracas. Yo tuve la bendición de llegar a una iglesia donde mi pastor era un anciano, con su pelo blanco, achinadito, bajito, y es un tremendo predicador. Mi pastor fue quizás el mejor predicador que yo conocí, y lo hacía con una pasión. Pero el hecho de que mi pastor fuera un anciano puso un sentimiento en mi corazón hacia él desde el mismo momento que yo entré a la iglesia. ¿Por qué? Porque uno lo veía como ese abuelo que uno no tuvo, o como ese padre que uno no tuvo. Uno veía a ese viejito y uno quería ayudar a ese viejito, quería levantarle los brazos a ese viejito.
Y lo único que uno quería era traerle gozo a ese viejito. Y yo decía el miércoles que durante 4 años que me congregué en ese lugar, yo me senté siempre en el primer asiento para que él me viera que yo estaba allí oyendo su prédica, que yo estaba allí siguiendo sus instrucciones, y que lo que yo siempre quería hacer era alegrarle el corazón a mi apóstol. Mire cómo dice ese pasaje: completen mi gozo. Qué lindo cuando hay una iglesia que quiere que su pastor esté gozoso, aleluya, esté gozoso. Y dice, vamos a traerle alegría al corazón del pastor, vamos a traerle contentamiento. Y Pablo dice, completen mi gozo. Ahora, la forma de alegrar o traerle gozo al corazón de un apóstol, de un pastor, es que todos sientan, ¿qué cosa? Lo mismo. Que tengan, ¿qué cosa? El mismo amor, unánimes, y que todos sintamos una misma cosa. Qué lindo cuando en una iglesia todos sentimos lo mismo, todos tenemos el mismo amor, todos estamos unánimes en una idea. Vamos a ver Filipenses capítulo 2, verso 17 y luego el 18. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. El 18, asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Vamos a ver Filipenses capítulo 4, verso 1 para ver. Filipenses 4, 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firme en el Señor, amado. Escúcheme, ¿cuántas iglesias fundó Pablo? Muchas. Pero a la única iglesia, a los hermanos y hermanas que le decía, ustedes son mi gozo y mi corona, era a esta iglesia. Yo quiero decirle hoy a MCM, aleluya, nosotros tenemos muchas iglesias hijas y vamos a tener más en el futuro, pero esta iglesia es mi gozo y mi corona, aleluya. Esta iglesia es mi gozo y mi corona. Estad así firme en el Señor. No es una expresión hermosa, poética. Mi gozo, ustedes son mi gozo y mi corona. Una corona es para exhibirla, para mostrarla. Y Filipenses capítulo 3, verso 1, Filipenses 3, 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirles las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y Filipenses 4, 4, Filipenses 4, 4, que dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. ¿Ven? Una carta de 4 capítulos. ¿Cuántas veces aparece la expresión regocijado, gozado, gozoso, gozo? Por eso es imposible no ver en esta carta el énfasis en el gozo. Sin embargo, entre líneas podemos ver a Pablo colocando fundamentos para una iglesia victoriosa. Y 3 de estos fundamentos los encontramos en Filipenses capítulo 1, verso 5, verso 7 y verso 12. El primero de ellos, comunión en el Evangelio. Quiero que ponga mucha atención. Comunión en el Evangelio. La palabra comunión habla de unidad. La palabra comunión es una palabra compuesta que viene de común y unión. Unidas, dicen la palabra comunión, unión común. Pablo le dice que él rogaba con gozo por ellos. ¿Y cuál era el motivo de su oración? Era por vuestra comunión en el Evangelio. En el capítulo 2, verso 2 en adelante, él le dice, completen mi gozo. ¿Cómo se le puede completar el gozo? Él le dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo sabía el valor de la unidad. Pablo sabía el valor de la unidad. Yo quiero que usted vea el libro de los Salmos, capítulo 133. Esto es muy importante, porque todas las cosas que Dios está haciendo y va a hacer dependen de la unidad de la iglesia, de que la iglesia sea una. Mire cómo dice el Salmo 133. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿cómo? Juntos y en armonía. ¿Sabe quién conoce ese texto? El diablo lo conoce. Si para Dios es bueno que los hermanos estén juntos y en armonía, para el diablo es malo.
Y el diablo va siempre a torpedear que el hecho de que los hermanos estén ¿qué? Juntos y en armonía. Porque si los hermanos están juntos y en armonía, para Dios eso es bueno. Y no solamente que es bueno, sino que produce resultados. Miren lo que pasa cuando están todos los hermanos juntos y en armonía. Versículo 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de las vestiduras. Después dice, como el rocío de Hermón, verso 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Cuando todos los hermanos de la iglesia, las hermanas, están juntos y en armonía, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Para efectos de un matrimonio, para efectos de un matrimonio, Jesucristo dice, una casa dividida contra sí misma no prevalece. Se demanda la unidad en un matrimonio. El diablo lo sabe y por eso es que torpedea los matrimonios, para que haya división, para que no prevalezca el hogar. Lo mismo para la iglesia. Cuando la iglesia está toda junta y en armonía, escúcheme, allí siempre habrá bendición. ¿Qué es bendición? Prosperidad, abundancia, salud, milagros, señales, prodigios, maravillas, profecías. Diga amén. Bendición. ¿Y qué es vida eterna? Siempre se convertirá gente en una iglesia donde todos los hermanos están juntos y en armonía. Siempre habrá gente que pasará a la vida eterna. Aleluya. Pero que escuche bien, esto lo sabe muy bien Satanás. Y por eso es que Satanás torpedea el hecho de que estemos juntos. Juan capítulo 17, verso 21. Mire lo que dice Jesús. En una oración que hace Jesús. Juan capítulo 17 dice: Padre, yo te pido para que todos ellos, ¿sabe quiénes estaban allí? Quedaban 11 personas. Habían 12 con Judas. Judas había salido a entregar a Jesús, a traicionarlo. Judas había ido a vender a su Señor por 30 míseras monedas de plata. ¿Y quiénes quedaron con Jesús allí en la última cena? 11 de sus discípulos. A estos 11 discípulos, póngame atención, Jesús le va a dar la responsabilidad de ir a llevar el evangelio a todas las naciones, hasta lo último de la tierra. Y mira la oración que hace Jesús por esos 11 hombres. Mira lo que dice, ¿ve? Yo te pido que ellos, esos 11, sean ¿qué? Sean uno. Sean uno. ¿Como quién? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando la iglesia es una, el mundo cree que Jesús fue enviado por el Padre. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Los miembros de la iglesia deben aprender, todos, los maduros, los viejos, los nuevos, sobre todo los que somos pastores y líderes, aprender a discernir cuando hay elementos que quieren ser usados por el diablo para torpedear la unidad de la iglesia. Eso pasó siempre. En el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, la iglesia tuvo que hacer lo que se llama el primer concilio de Jerusalén, porque la unidad de la iglesia estaba en peligro. Y por eso tuvieron que hacer un concilio. Y en ese concilio el mismo Espíritu Santo tuvo que dar la palabra. Por lo mismo, porque Satanás desde el principio torpedea la unidad de la iglesia. Y tiene elementos que se infiltran en la iglesia para torpedear esa unidad. ¿Cómo la torpedean? Poniendo un hermano contra otro. O un grupo de hermanos contra otro grupo de hermanos. Yo me acuerdo cuando Keisito estaba pequeño, y grande también, es fanático de La Sirenita. Chiquito y grande también. De La Sirenita, la comiquita de La Sirenita. Y hay una de las comiquitas de la serie que se llama La Manta Negra. No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? ¿Qué es? ¿No te acuerdas? Ya te acordás. Un día la vamos a bajar por internet y la vamos a poner aquí. En esa serie, por supuesto, el dios de ahí del mar es el rey Tritón.
La sirenita es hija del rey Tritón, está Flounder, el cangrejo, todo eso, ¿no? Yo me lo sé porque yo la veía con él. Yo tenía que verla para explicársela. Y entonces en el mar siempre hay armonía, ¿verdad? De repente la sirenita, que era medio tremendona y le gustaba siempre irse se escapaba, no es que quería tener pies para ella salía siempre a experimentar, se consigue por ahí con una manta negra, una raya, una bicha negra fea, y la bicha está atada ahí, está atada. Y la bicha pero se disfraza como corderito. Ay, sirenita, ayúdame, ven. Y la sirenita bobolonga va. Ay, ¿qué te pasó? Ay, no sé, yo estoy muy bueno, estoy aquí. La sirenita ni se preguntó porque estará preso este desgraciado, ¿no? La sirenita lo ha soltado. Y se vino la manta negra esa para el reino del mar, se vino. Y entonces ese reino que estaba en armonía, se llaman armonía, la comiquita se llama armonía. Ese reino que estaba en armonía, la manta negra empezó y le decía al cuerpo espín: mira, cuerpo espín, el pez espada está hablando mal de ti, que tú que pullas con esas pullas, que no sé qué más. Y el cuerpo espín se pone bravo. Y después le decía al pez espada: mira, pez espada, el cuerpo espín está hablando mal de ti, dice que tú con esa nariz tan fea, que no sé qué más. Y entonces después se va pez por pez, la ballena, el delfín, y creó un caos, hermano, que puso en peligro el reino del rey Tritón. Hasta que todos se dieron cuenta que la manta negra estaba echando broma. Y me gusta porque entre todos lo sacan de ahí ese desgraciado. Aleluya. Dice la Biblia: saca el chismoso y se acaba la contienda. Aleluya. Yo voy a bajar esa comiquita por internet y la voy a poner un domingo aquí. Amén. Porque a las mantas negras hay que sacarla. Dígame. Aleluya. Dígame. Siempre aparecen elementos que son usados para torpedear la armonía de la iglesia. Porque Dios quiere que la iglesia siempre sea una en amor, una en las ideas, una en la visión, una en el pensamiento. División es más de una visión. ¿Aló? Dios en MCM nos ha dado una visión, un apóstol, un pastor, una iglesia, un bautismo. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Yo les prometo que voy a buscar esa comiquita y la voy a poner, porque yo siempre hablo de ella, pero un día la voy a poner y ¿qué hizo? Se va a gozar. Aleluya. Pero es una bendición saber cómo, ver en esa comiquita cómo la armonía puede ser torpedeada por un elemento y que tiene que ser identificado ese elemento, sea mujer o hombre o pareja. Llámese como se llame. Y sacarlo a tiempo. ¿Aló? ¿Por qué? Porque torpedean lo que Dios quiere hacer. Nunca podrán, son hasta brutos, porque las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la iglesia. Aleluya. Jamás prevalecerán contra la iglesia. Dice aquí que Pablo sabía el valor de la unidad. Por eso él oraba por vuestra comunión en el evangelio. El evangelio, escúcheme, es el proyecto de Dios. Amén. Por eso es que como proyecto requiere unidad para desarrollarse, para poder progresar. Aún para los hombres y para los proyectos de los hombres, todo proyecto que cuente con el fundamento de la unidad es garantía de éxito. Aún para un proyecto humano. Además, Pablo había sufrido por iglesias divididas como la iglesia de los Corintios. Escúcheme bien. El comandante Chávez en vida hablaba mucho de un pensamiento de Simón Bolívar y lo traía siempre a reflexión, donde Bolívar decía: unidad, unidad, unidad debe ser nuestra divisa. ¿Cuántos recuerdan eso? Y otro pensamiento de Simón Bolívar que decía: unidad o la anarquía nos devorará. Y hablaba mucho y llamaba mucho al pueblo a la unidad, a la unidad, a la unidad. Es un proyecto humano. Y ahí tienes a un líder llamando a la gente a la ¿qué? A la unidad. Si nos vamos para la Alemania de Adolfo Hitler, eso era un proyecto humano perverso, satánico, fascismo puro, asesinato, homicidio en masa, genocidio de la humanidad. Y sin embargo, Hitler llamaba al pueblo a la ¿qué? A la unidad. O sea, para lo bueno y para lo malo, para que algo pueda avanzar y progresar, ¿se requiere qué?
unidad. Si eso para lo malo se requiere unidad, ¿cuánto más para el proyecto de Dios que es representado por todos nosotros? Aleluya. Se requiere unidad genuina. Diga amén. Diga amén, diga amén, diga amén. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 10, Pablo les rogaba y les decía que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Los llama en el capítulo 3, verso 1 al 4, niños y carnales, porque saboteaban la unidad de la iglesia, porque para ellos, entre ellos habían celos, contiendas y disensiones. ¿Aló? ¿Aló? Yo quiero que levante la mano un momento y diga: Padre, en el nombre de Jesús, bendice mi vida, bendice mi casa, bendice mi iglesia. Que en mi casa siempre seamos uno, como tú, Jesús, y el Padre son uno. En el nombre de Jesús, que en mi familia seamos uno y que en mi iglesia seamos uno. Que yo contribuya siempre para que seamos uno, uno, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Ustedes recuerdan la Torre de Babel, aquel proyecto humano que decidieron construir una torre que llegara ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Y dice que empezaron a hacer el trabajo. Y en el capítulo 11 de Génesis, versículo 6, dice: el pueblo es uno. Capítulo 11 de Génesis, verso 6, Dios dijo: el pueblo es uno. ¿Qué estaban haciendo ellos? Un proyecto. ¿Cuál era el proyecto? Hacer una torre que llegara ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Las motivaciones eran malas, era una locura lo que estaban haciendo, pero eran uno. ¿Eran qué? Uno. Y todos ellos tienen un solo ¿qué? Lenguaje. Y fíjate, ve, y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Esto es algo perverso lo que ellos están haciendo, pero mira los principios que manejaron. Número uno, eran uno. Eran uno. Vamos a verlo. Eran uno. 2, tenían un solo lenguaje. 3, habían comenzado la obra. Y 4, nada los haría ¿qué? Desistir. Escúcheme, los que saben, ¿cómo Dios pudo sabotear esto? ¿Cómo Dios pudo sabotear eso? Tuvo que bajar Dios y ponerle lenguajes diferentes, idiomas. Ahí nacieron los idiomas. Y cuando empezaron a hablar chino, español, no se entendieron, se acabó el proyecto. ¿Por qué Dios intervino? Porque ellos ni siquiera sabían lo que estaban haciendo. Sus motivaciones eran incorrectas, los principios eran correctos. Y es tremendo que gente que va a hacer cosas malas, que no son de Dios, con motivaciones incorrectas, maneje principios adecuados. Dios mismo lo reconoció. Por eso yo le digo, la iglesia, escúcheme, tiene que tener esos principios. Vamos a verlo. La iglesia tiene que ser una. La iglesia tiene que hablar un solo lenguaje. La iglesia tiene que hacer la obra y la iglesia tiene que saber que nada la puede hacer desistir de lo que ha empezado a hacer. Nosotros no estamos edificando una torre para Babel, estamos edificando el reino de Dios. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Estamos edificando el reino de Dios. Diga amén, amén. Aleluya. Número 2, Pablo habla de la defensa y confirmación del evangelio. Defensa y confirmación del evangelio. Para que la iglesia conserve, preserve y extienda lo que está haciendo, tiene que haber comunión en el evangelio. Pero escúchame, una vez que la iglesia ha tenido conquista, lo segundo que tiene que haber es defensa y ¿qué? Y confirmación del evangelio. Otro fundamento que Pablo deja ver entre líneas es la defensa y confirmación del evangelio.
Póngame atención aquí. Dice, nos toca a nosotros defender y confirmar el evangelio. Pablo mismo dice en Filipenses 1:17, yo estoy puesto para la defensa del evangelio. Qué lindo, ¿no? El apóstol Pablo dice, yo estoy puesto para la defensa del evangelio. Hermano, he conocido gente que está puesta para la destrucción del evangelio. Es increíble. Y no te estoy hablando, yo lo decía el miércoles, de santero, ni de hechicero, ni de brujo, ni de luciferiano, ni de satanista. No te estoy hablando de cristianos que están puestos es para torpedear el evangelio, para hacerle tropiezo a gente en el evangelio. Increíble. Yo la otra vez hace años me llamaron al salón de el Arca de Noé, una gente de la comunidad. Yo no sabía qué iban a hacer, que me estaban llamando para una reunión. Y resulta que dentro de la reunión me iban a hacer una honra a mí y a la iglesia. Gente que no viene a esta iglesia. Y yo los conozco. Y ahí habían unas cuantas brujas ahí. Brujos. Santeros, brujos. Contentos con el trabajo que ha hecho la iglesia. Y me estaban dando una placa de reconocimiento a mí, a mi familia y a la iglesia por el lindo y precioso trabajo que esta iglesia ha hecho en la comunidad. Y yo me puse las manos en la cabeza y dije, ay, mi madre, fin de mundo. Los santeros me reconocen y los brujos, y los evangélicos me tiran. ¿Ah? Yo quedé impresionado. Y dentro de las placas de reconocimiento que tengo, quizá esa no sea la más bonita, pero esa es la que yo más valoro, porque esa dice que aún para esa gente que no profesa nuestra fe, esta iglesia fue luz para ellos, esta iglesia fue sal para ellos. La obra que esta iglesia hace, aleluya, fue luz que los alumbró y ellos lo agradecen. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Pero asimismo les digo, una vez se convirtió un muchacho que vino de por allá, de uno de nuestros barrios, y venía del mundo del homosexualismo. Del mundo del homosexualismo. Escuche esto, ¿ve? La mamá de ese muchacho se congregaba en una iglesia de estas que llamamos religiosa. Y tenía años orando por su hijo que estaba en el homosexualismo. Y el muchacho llegó aquí a nuestra iglesia y empezó a cambiar su vida. Y fue a nuestros encuentros. Y él cambió, tuvo una actitud bonita, empezó a crecer. Y una vez el pastor de la mamá, de la señora, se lo consiguió. Y le dijo, epa, fulano de tal, tú y que te convertiste, vale. Oye, sí, vale, gracias al Señor. Oye, qué bueno que te convertiste, vale. Qué bendición. Tantos años que lleva tu mamá y nosotros orando por ti para que saliera del mundo del homosexualismo. Aleluya, pastor, gloria a Dios, ya estoy convertido. Mire, chico, ¿y qué iglesia está yendo? Le dice el pastor ese. Ah, a MCM. No, vale. ¿Para qué fuiste para MCM? Mejor te hubiera quedado homosexual, le dijo. ¿Cierto o falso? Mejor te hubiera quedado homosexual. ¿Por qué usted me dice así? No, en esa iglesia fuman en los cultos. En esa iglesia beben en los cultos. En esa iglesia son mundanos. Y el hermano le dice, uy, pastor, tengo ya tiempo yendo y nunca he visto ni un cigarrito en la iglesia. Pero fíjate tú el concepto que tiene ese pastor. Los brujos honrándonos por el trabajo maravilloso y el pastor echándonos, ¿qué? Miércoles. ¿Ah? ¿Ah? El pastor hablando peste. Ese mismo pastor el año pasado, por primera vez pisó esta iglesia. Tenía una necesidad tremenda. Y vino aquí a buscar ayuda. Y ese año, el año pasado, fue que vio la iglesia. Y estuvo en una reunión de pastores. Y el pastor llorando. Y yo sentía lo último de la reunión de pastores, darle para que hablara. Y cuando agarró el micrófono, no pudo decir nada, sino puro llorar. Yo lo que quiero es pedirles perdón, porque los he difamado. Y yo digo, es tremendo, porque nos había difamado sin habernos
conocido. Y la ayuda que vino a buscar se le prestó, aleluya. Y ahí tiene su bendición, aleluya. No sé si usted ve lo que yo estoy diciendo. O sea, es increíble, increíble, porque los elementos que son tropiezos a veces son de la propia iglesia cristiana, evangélica. Dice, ve, Pablo dice, yo estoy puesto para la defensa del evangelio. Él podía juzgar y discernir y defender entre los que hacían las cosas por envidia y contienda y los que hacían las cosas de buena voluntad. Los que servían a Cristo por contención, no sinceramente, y los que lo hacían por amor. Él estaba puesto para la defensa del evangelio. Escuchen lo que voy a decir. El evangelio a veces no solo hay que defenderlo del diablo, de los demonios y de los de afuera, sino más bien de los enemigos internos, que muchas veces son aquellos que hacen las cosas por envidia, por contienda, por competencia, por contención, aquellos que no dejan progresar el evangelio con chismes, calumnias, crítica, murmuración, pecados, quejas y señalamiento. Pablo estaba puesto para la defensa y confirmación del evangelio. Cada uno de nosotros también debemos confirmar y defender el evangelio. Diga amén, aleluya, diga amén. ¿Cómo se defiende y se confirma el evangelio? Con nuestro testimonio y con nuestras palabras, haciendo las cosas siempre de buena voluntad y con amor. Defendemos y confirmamos el evangelio al anunciar a Cristo. En el Salmo 90, 17 dice: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Qué tremendo pasaje, léalo conmigo. ¿Cómo dice? Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. ¿Cómo se confirma el evangelio? ¿Cómo se defiende el evangelio? Con la bendición de Dios en la obra de nuestras manos. Lo que nosotros hemos hecho tiene el respaldo de Dios. Así se defiende y se confirma el evangelio. Aleluya, aleluya. Es decir, cuando la luz de Jehová está sobre nosotros, seremos luz del mundo y sal de la tierra. Y la obra de nuestras manos, quiere decir nuestras acciones, confirma sobre nosotros. Son las acciones, las actitudes, las motivaciones, las palabras, las intenciones de las cosas que hacemos que defienden por sí solas y confirman el evangelio. Pedro dice en su primera carta, versículo 15, está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Son por lo tanto las buenas obras con buena conciencia lo que defiende y confirma el evangelio. Y termino con esto. Si hay, 1, unidad, comunión en el evangelio; 2, defensa y confirmación del evangelio, habrá, número 3, progreso del evangelio. Diga amén, diga amén. Habrá progreso del evangelio. El evangelio está llamado a progresar. Mire, la palabra progreso no es de un partido político. Hoy la está usando mucho una persona, ¿verdad? Progreso, progresismo, no. El progreso en el mundo siempre fue con el evangelio. Lo que le trajo progreso al ser humano, a la raza humana, siempre fue el evangelio. Las luces que vienen del evangelio. El evangelio es algo que está llamado siempre, pero siempre, a progresar. ¿Me estoy explicando? Todo lo de Dios, escúcheme, todo lo de Dios tiende al progreso. Tú llegaste con tu familia ahí más o menos, tu familia va a mejorar, porque eso tiende al progreso. Tú llegaste económicamente reventado, tú vas a ser una persona próspero, porque tú vas en progreso. Amén, aleluya. Tú llegaste con dificultad en la salud, tú vas a sanar y vas a ser una persona saludable, porque todo lo de Dios tiende al ¿qué? Al progreso. Aleluya.
Él dice que nosotros somos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Que nosotros vamos de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Escúchelo bien, debemos progresar en todo, en lo personal, en lo familiar, en lo espiritual, en lo material, en el llamado, en todo debemos progresar siempre. Sin embargo, Pablo nos habla del progreso del evangelio. Es nuestra responsabilidad y privilegio que se nos haya confiado el progreso del evangelio. Cada persona que vivió en cada generación deberá rendir cuenta de qué hizo en su generación y en su tiempo para que el evangelio progresara. ¿Me expliqué? Hace poco vimos un video, una película, y se la recomiendo a todos para que la vean en familia, que se llama Milagros en el Cielo. Como muchas películas que están saliendo últimamente, Dios está revelando el cielo. Tiene Dios un interés tremendo de revelarle a la gente que el cielo es real. Amén. Y esa película es maravillosa porque es una historia de la vida real de una niña que estaba desahuciada. Pero bueno, ella va al cielo y tiene un encuentro con Dios, y lo demás no se lo cuento, pero tiene que ver lo que le sucedió a esa muchachita en un encuentro con Dios. Y yo digo, es tremendo. Cuando vi esa película y las otras que he visto sobre el cielo que han salido últimamente, digo, gracias Señor, porque a mucha gente le estás revelando la realidad de la existencia de un cielo y también de un infierno. Ahora, nosotros un día vamos a morir, y dice la Biblia que todos vamos a morir una sola vez, y después de la muerte viene un juicio. A todos se nos va a hacer, ¿qué cosa? Un juicio. Y Pablo dice que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Yo pienso que hay gente que vive como que si nunca se va a morir. Y lo tremendo es que nosotros podemos morir todos los días. Cualquier día es bueno para morir. Para morir lo que hace falta es estar vivo. ¿Cuántos están vivos aquí? Algunos están muertos, pero están ahí. No levantaron la mano. Tienen sin cara muertos, pero parece que están vivos. Escúcheme, ve. La pregunta es, si usted se muere, escúchelo bien, ¿qué le va a responder a Cristo en el tribunal? Porque usted va a comparecer, yo también. ¿Le entregó su vida a Cristo o no se la entregó? Ahora, si usted no le entregó su vida a Cristo, ¿cómo pretende entrar para el cielo? Si lo único que le da acceso a uno al cielo es tener a Cristo en el corazón. No, que yo tenía mi religión. Bueno, no hay problema, para abajo, no hay problema. Tu oportunidad la tuviste. Y hay gente que ha escuchado el evangelio por aquí le ha salido. Hay gente que ha escuchado la palabra de Dios por aquí le ha salido. Yo le doy gracias a Dios porque hace 21 años escuché el evangelio y le entregué mi corazón a Cristo hace 21 años sin pensarlo dos veces. Y creo que no hay nada mejor que Cristo. Amén. Hay gente que vive escuchando el evangelio y no han respondido al evangelio. Si se muere en esa condición. Ahora, lo segundo es, si somos ya cristianos, tenemos que dar cuenta qué hicimos siendo cristianos. ¿Cuántos años pasaste cristianismo? Te van a preguntar, no, nada más 40 años en cristianismo. Ajá. ¿Cuántas almas ganaste? Alma. ¿Qué es eso? Y eso no tenía que hacerlo, era el pastor, pues. Pastor, le va a decir Jesús. El pastor. Tenía que hacerlo tú, desgraciado. ¿Qué hiciste para que el evangelio progresara? Progreso, ¿qué es eso? Yo escuché progresismo con Henry Falcón, pero... Ay, papá, ¿usted cómo que le toca? Una pailita allá abajo. Porque hay gente, mire, yo le doy gracias a Dios por dos cositas en mi vida. Una, porque escuché el evangelio y le entregué mi corazón a Cristo. Y la segunda, que es la más importante, es porque llevo 21 años trabajando para que el evangelio progrese en Venezuela. Para que el evangelio progrese en Venezuela. Y hemos puesto nuestro granito de arena. Hemos puesto, bueno, más que un granito, pero no es bueno presumir, pero hemos puesto bastante para que el evangelio sea algo diferente a lo que era hace 21 años. Para que el evangelio avance, para que el evangelio toque cosas que no había tocado, para que el evangelio redima cosas que no había redimido. Y hoy el evangelio, 21 años después de nuestra conversión, en toda Venezuela ha progresado.
Hoy leo en el periódico, la iglesia salió a barrer las calles. Yo digo, aleluya. La iglesia repartieron unas arepas en el hospital. Aleluya. Yo digo aleluya. ¿Sabe por qué? Porque yo sé cuál fue la iglesia y las ideas que Dios usó, aleluya, para que otras iglesias se movieran, aleluya, a hacer lo social. Y qué lindo, hermano, que tú te sepas usado para que el evangelio en tu país progrese. El evangelio hace 21 años ni se parecía a lo que usted está viviendo hoy aquí. Ni se parecía. Ni se parecía. El evangelio ha tenido un progreso en estos últimos 21 años gracias a hombres y a mujeres en Venezuela que hemos puesto mucho para que el evangelio ¿qué? Progrese. A todos nosotros y a todas las generaciones le va a tocar dar cuenta de qué han hecho para que el evangelio progrese. En el contexto, Pablo habla de anunciar el evangelio, de hablar la palabra sin temor, de vivir en el cuerpo para el beneficio de la obra. Es un llamado a ti que lees y escuchas este material. Anuncia el evangelio, habla la palabra sin temor, vive en este cuerpo para beneficio de la obra y el evangelio progresará con gente así. Dicen amén, aleluya. El evangelio progresará con gente así. En Romanos 12:1, Pablo dice que presenta su cuerpo en sacrificio vivo. En Marcos 6:31, la Biblia dice que los discípulos no tenían ni tiempo para comer. En Mateo 19:27, Pedro le dice al Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué evangelio no va a progresar con gente que presenta su cuerpo en sacrificio vivo? ¿Qué evangelio no va a progresar con gente que ni le quedaba tiempo para comer? ¿Qué evangelio no va a progresar cuando contó con hombres que lo dejaron todo por el Señor? Por lo tanto, no es un misterio entonces, ni un secreto discernir por qué el evangelio de la primitiva iglesia progresó tanto. He escuchado siempre a gente decir, ojalá vuelvan los tiempos de la iglesia primitiva, pero eso demanda que la gente tenga el mismo compromiso, la misma pasión y la misma entrega que ellos tenían. Hagámoslo y el evangelio progresará. Denle un aplauso al Señor, aleluya.